Va. Bueno, buenísimo. Bueno, tuvimos la idea de una reunión intercátedras con la intención de que luego esto quede como material para ser utilizado en ambas cátedras, Educación Física 5 y Didáctica para Integración en Educación Física. Y para hablar de temas en los cuales andábamos siempre cercanos, que son cuerpo y práctica. En nuestro caso de didáctica para integración, también agregamos cuerpos de las personas con discapacidad. Pero la intención en realidad es ponernos a hablar sobre estos términos y que quede como contenido para ser utilizado en ambas cátedras. De ahí salió la idea, hablamos con Agustín, Ricardo, nosotros dos con Hugo Conese y yo, y bueno, salió la idea de hacer este Zoom y que quede grabado, ¿sí? Así que bueno, hecha la presentación, me gustaría particularmente preguntarle a Rick de cómo ve el cuerpo, porque en realidad es eso lo que quizás es el puntapié inicial para ponernos a hablar luego de prácticas y luego de personas con discapacidad en nuestro caso, ¿no? Pero me gustaría hacerle esa pregunta de cómo está entendiendo el cuerpo él hoy, y después saldrán un montón de otros términos que habitualmente usamos a partir de la conversación en conjunto, ¿no? Bueno, en principio sí quisiera poder decir que me parece elogiosa tu idea. Me parece que estas reuniones intercátedras, estas discusiones, entre nosotros, entre los que integramos una misma casa de estudio, debieran hacerse, no solo en época de pandemia o de aislamiento, sino siempre tratando de buscar aquellas coincidencias que podamos tener, pero también sin miedo a debatir las diferencias y a aprender cada cual de lo que el otro está pensando. En relación con cómo la educación corporal piensa el cuerpo, bueno, yo lo he escrito particularmente en varios lugares. Uno de ellos es un viejo artículo que yo sé que, es más, escuché el otro día una clase tuya sobre él, constructivismo, cuerpo y lenguaje, pero después en una entrada sobre educación corporal en el diccionario que coordinó en su momento Carlos Carballo, y yo marcaría dos grandes características en principio y un intento de definición después, tratando de ser obviamente lo más breve posible porque no tenemos todo el tiempo del mundo tampoco. Lo primero que la educación corporal dice del cuerpo es que el cuerpo no es natural. El cuerpo no es de la naturaleza. No nacemos con un cuerpo. Ya en ese artículo, Constructivismo, Cuerpo y Lenguaje, ahí salía. Yo había tomado de Colette Soler esa idea. No nacemos con un cuerpo. En todo caso, nace lo que se podría llamar un organismo. Hace un ratito usé una definición que a mí me gusta mucho de un biólogo molecular, que es François Jacob, y él llama al organismo organización de órganos y funciones, resuelta primero en células, después en genes y cromosomas y últimamente en moléculas de ácido nucleico. Y me parece que eso es lo que nace, pero no porque eso nazca no significado. Eso nace, pero ya está significado como un ser humano. Ya está significado como un varón, como una mujer,
ya se esperan cosas de él, ya se depositan esperanzas en él, en ella, ya se le prescriben una serie de actividades permitidas y prohibidas, etcétera, etcétera. Digo esto porque hay algunas corrientes antropológicas y algunas corrientes psicoanalíticas que están planteando algo así como que, bueno, lo que nace, Heidegger mismo planteaba algo así, es como una especie de pedazo de carne que luego se culturaliza. No, eso ya viene culturalizado porque ya los padres, la familia, la sociedad misma, la madre en representación de esa cultura, de ese otro con mayúscula, o sea que no es ella sola quien desea ir, sino toda una sociedad, toda una cultura, están poniendo en ese cuerpo determinaciones. Entonces, lo primero es, el cuerpo no es de la naturaleza, no es algo que a partir de lo cual va a emerger, como piensan los fenomenólogos actualmente, por ejemplo, sobre todo en los currículos actuales, los seguidores de Merleau-Ponty en principio, Manuel Sergio, que ese cuerpo, me gustó una frase que leí en una tesis el otro día, como constructor de un sujeto, como constructor de una inteligencia, de un alma, si ustedes quieren, de un sujeto. Un sujeto que en definitiva sería el resultado, el epifenómeno del funcionamiento de un sistema nervioso. Bueno, el cuerpo no es eso, el cuerpo no es un cuerpo natural. Nadie dice que eso no exista, y no tiene por qué no existir, pero eso no es el cuerpo. La segunda apreciación que haría respecto de esto es que el cuerpo no es biológico, por lo mismo, digamos, no es ese conjunto o esa organización de órganos y funciones, sino que es recibido por un cúmulo de palabras que va diferenciando y articulando todas sus partes, sus modos, sus actividades, sus movimientos, y por ende lo va, si se quiere, introduciendo en una cultura y otra vez vuelve a determinar en él ciertas características como pueden ser las femeninas o las masculinas. Pero ya que estamos en esta charla, también obviamente si ese cuerpo es normal o anormal, si ese cuerpo se espera que tenga todas las capacidades que se esperan de todos los cuerpos, o si ese cuerpo no va a tener ciertas y determinadas capacidades y va a ser o va a tener que ser objeto de tratamientos diferentes. En este sentido, la educación corporal dice que, y charlábamos hace un ratito, mientras estas cosas pasen, mientras estos cuerpos diferentes pasen por ser anormales o discapacitados o con capacidades diferentes o como se los quiera llamar, van a ser necesarias o va a ser necesario que hagamos muchísimas cosas y que las señalemos inclusive. Por ejemplo, si es preciso hacer una rampa para un discapacitado, como si de repente no hubiera que hacer ascensores para que los normales subamos pisos muy altos. Como si los únicos que necesitaran ciertos adminículos técnicos fueran los discapacitados o los anormales y no los normales.
Ricardo, ante esto, ejemplificando quizás, ¿han entrado a un baño para personas con discapacidad? Sí, claro. Es hermoso, es genial, es comodísimo. Sí. No sé por qué no se diseña ese directamente. Sería una cuestión de espacio, de ahorro, viste cómo piensa Occidente, ¿no? Claro. Pero el mejor ejemplo de ello es además de limpio, ¿no? El mejor ejemplo es el baño para personas con discapacidad. Es maravilloso, es un diseño buenísimo para todos. Por ejemplo, es un excelentísimo... Termina por ejemplificar, de esa manera lo que estás nombrando, me parece. Es un excelentísimo ejemplo, la verdad, de lo que yo estaba tratando de decir. Bueno, y para culminar entonces, para nosotros el cuerpo no tiene nada que ver con lo natural, no tiene nada que ver con lo biológico. El cuerpo tiene que ver con sus acciones. El cuerpo es un cuerpo de la acción. Inclusive, si pensamos en sobre qué bases se establecen las discapacidades, podríamos pensar que se establecen sobre la base de que algunos cuerpos pueden hacer algunas cosas que otros no pueden. Pero nunca pensamos que esos otros cuerpos que no pueden hacer ciertas cosas pueden hacer algunas que nosotros no podemos, que los supuestamente normales no podemos. Entonces, la discapacidad para la educación corporal es una pura convención, y a mí me parece que es muy bueno que todo esto comience a ser problematizado y tratado. Pero para plantear que el cuerpo es el cuerpo de la acción, yo digo que el cuerpo de un basquetbolista no es alto ni es bajo, ni que tiene que ser alto ni que tiene que ser bajo. Tiene que poder y saber jugar al básquetbol. Tiene que de repente manejar un conjunto de acciones, pero también de lógicas en las que esas acciones se imbrican, que hacen de él un basquetbolista. En ese sentido, no hay cuerpo que no sea capaz de acción. Que luego valoremos como buenas algunas acciones y no otras, eso es una cuestión que hay que discutir. Para terminar, yo repito algo que había dicho cuando estábamos más en privado. El problema me parece que pasa por problematizar desde las prácticas corporales que nosotros estamos acostumbrados a enseñar como propias de nuestra disciplina, como nuevas prácticas corporales que empiezan a aparecer, pero que a veces se aceptan o no se aceptan sin la más mínima crítica. Yo creo que tienen que problematizarse del mismo modo. Y, obviamente, en relación con tu pregunta, es preciso problematizar el cuerpo. Claramente es preciso problematizar el cuerpo, de un modo tal que encontremos un concepto de cuerpo, lo voy a limitar ahora, ¿no? Es decir, de cuerpo humano, que involucre a todos los cuerpos humanos. Sí, a efecto de que nos sirva como profes. Claro, y que por otro lado lo podamos incluir en los currícula escolares, de modo que podamos trabajar para que esos cuerpos no se desarrollen, porque la educación corporal no trabaja sobre el desarrollo de los cuerpos, sino aprendan. La palabra que nosotros usamos es no desarrollar, sino enseñar. Enseñar. A partir de prácticas. Claro, enseñar las prácticas podría ser también. Enseñar las prácticas corporales. Enseñar las prácticas corporales.
digamos. Bien. Enseñar tanto las que hay, las que nos resultan conocidas, como incorporar, pero mediante análisis que nos permitan Lo que decías hoy. deducir su educatividad, digamos, incluir otras, ¿no? Y a partir de ahí, de esas problematizaciones, bueno, hacer la educación física que viene. Yo señalaba esto de enseñar las prácticas corporales, Martín, y acá haría una distinción, no sería por medio de las prácticas, porque el objeto de las prácticas corporales en la educación corporal es enseñar esas prácticas corporales, digamos, no es utilizar las prácticas corporales como un medio para otra cosa, en donde lo importante sería otra cosa, no las prácticas corporales. Bueno, en nuestro caso, lo importante son las prácticas corporales, por eso enseñar las prácticas corporales, no un medio para, ¿no? Sino que es enseñar las prácticas corporales. Obviamente habrá que problematizar todas esas prácticas corporales, pero sería enseñar las prácticas corporales. Sí, en esto de problematizar que estaban hablando, parte interesante es también darle características a la definición de prácticas. Sí. Y decir, así como están dadas, han producido ciertas cosas, ¿por qué no metemos mano? Sí. ¿Sí? Digo, yo pienso Claro. en prácticas deportivas que han separado lo deportivo de lo paralímpico, o de lo paradeportivo, perdón, ¿sí? ¿Por qué no hacer otras prácticas? Sí. Estoy pensando a partir de mi cátedra, ¿no? ¿Por qué no construir otras prácticas también? Problematizar, digo, es analizarlas, verlas, de dónde vienen, qué producen, y decir, las repienso y hago otras. Sí. Perdón, no sé si Hugo quería, me pareció escuchar a Hugo. Sí, estoy sin imagen, pido disculpas, no apagué la cámara porque me funciona mal el micrófono y de este modo funciona mejor. Puntualmente, dos cuestiones. Una, simplemente un comentario, no para retroceder la conversación hacia el tema cuerpo, pero sí nos parece sumamente importante esta discusión en el marco de nuestra asignatura, porque la presencia de ese cuerpo biológico definitivo aparece como quizá con mucha más fuerza en nuestra asignatura, ¿sí? El cuerpo en la temática de la discapacidad es como que resulta sumamente complejo despegarlo de lo que sería la patología en términos fisiológicos, si se quiere, ¿sí? Hay una necesidad imperiosa por parte de los estudiantes de saber sobre ese cuerpo en la suposición de que eso les va a permitir de alguna manera trabajar con esa persona, ¿sí? Perdona, ¿sería sobre el cuerpo o la patología, Hugo? Claro, hay digamos, una conceptualización del cuerpo allí como sinónimo de patología. Claro. ¿Sí? Ahí se habla cuando se habla del cuerpo de la discapacidad, nosotros porque hacemos encuestas previas al desarrollo de la materia, donde preguntamos, ¿no? ¿Qué es la discapacidad para vos? Y es impresionante la aparición, digamos, casi total de la asociación entre discapacidad y déficit orgánico, y al mismo tiempo esta idea de que saber sobre cuerpo, en el caso de las personas con discapacidad, es claramente saber sobre su alteración en el plano de lo biológico, digamos, ¿no? Entonces, es una discusión sumamente necesaria para nosotros introducir teorías del cuerpo que nos permitan dar la discusión en otro plano. Sí, claro, porque, perdóname, ya te dejo de nuevo, porque me parece que querías decir algo más. Eso es efecto de que si le preguntáramos a cada cual de nosotros, no de nosotros, pero de los chicos, ¿qué es el cuerpo? Nos dirían que es el cuerpo biológico. No, eso digo, me quedaba pensando, o sea, conocer la patología sería el cuerpo biológico, digamos, es lo que predomina, digamos, es lo que tiene. ¿Vas a decir algo más, Hugo? No, en relación a eso, lo que a nosotros más nos preocupaba es esta modificación que produce en el orden profesional, digamos, del docente en relación al saber, porque
es como que aparece el saber sobre ese cuerpo por encima del saber de las prácticas, el saber de los contenidos. Da la sensación de que para enseñar algo a una persona con discapacidad resulta absolutamente indispensable el saber de su patología, ¿no? Entonces, eso es un entramado que nosotros en la cátedra siempre tratamos de desarticular, pero que cuesta porque evidentemente está muy, muy fuertemente asentado en nuestra sociedad como un pensamiento, digamos, que atraviesa a todo el conjunto. Sí, te hago la misma aclaración que recién. Yo creo que es un efecto de cierta forma de mirar la didáctica, porque cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo enseñar deportes? Se supone que hay que saber sobre los chicos que van a hacer deporte. Claro. No sobre el deporte. Claro. Y acá quiero agregar algo, porque me parece que vos tirás una punta muy interesante. El cuerpo que nosotros pensamos es un cuerpo que está ligado al saber, no al crecer, al poder, al desarrollarse, sino está ligado al saber. Y por lo tanto, nosotros podemos siempre enseñar a un cuerpo. Hubo una investigación hace muchísimos años que hicimos para la Dirección de Salud con Sandra Katz y Laura Sosa y Cristina Berman, pobre que falleció, donde Laura y Sandra fundamentalmente, ¿no?, demostraron que se les podía enseñar cosas e inclusive que podían jugar parapléjicos. Que el problema era cómo se trataba esa paraplejía. Sí, tratando de saber algo de ella o encontrando un sujeto ahí con el cual se podía dialogar, básicamente, establecer un diálogo como lazo social. Y sí, era impresionante, yo que no sé nada de discapacidad, era impresionante ver las cosas que lograban. Lamentablemente, en ese tiempo no teníamos tantos elementos como para guardar ese material, pero las chicas hicieron un trabajo maravilloso. Maravilloso. Sí, parece ser que las prácticas para personas con discapacidad son solamente terapéuticas, claro, con fines correctivos, tipo una ortopedia social necesaria para llegar a esta palabra de lo normal, digamos. Ahí justamente... Necesariamente las prácticas son terapéuticas y no son. Claro, ahí justamente se utilizan las prácticas como un medio para alguna cuestión terapéutica, ¿se entiende? Por eso no son un medio para nosotros, son un objeto, digamos, de enseñanza. Es como una cuestión central ahí, porque si sería el medio, ahí sería, bueno, qué sé yo, depende, como decía Hugo, la patología, tal cosa, ¿no? Es lo que voy a hacer, perfecto. Ahí se entiende la lógica y la diferenciación además, ¿no? Claro. Y esto de que en realidad esas prácticas son valores culturales que como docentes tenemos que entregar a otras generaciones. Ahí lo hacemos con las prácticas, digamos. Nosotros hacemos las prácticas, las hacemos nosotros. Si bien nosotros fuimos formateados, digo yo, no sé si es la palabra más adecuada, pero y desde ahí construimos prácticas, bueno, wow, tenemos un montón de trabajo por hacer entonces, evidentemente. Si lo que estamos viendo es, pensando en las personas con discapacidad, separado y terapéutico como casi la única forma de hacer prácticas, ¿sí? Bueno, vamos a tener que meter mano y construir otra cosa, claramente. A mí lo que me está llamando la atención porque bueno, me sorprende y eso es bueno porque me va a permitir pensar, es la coincidencia entre cómo se piensa la discapacidad y la normalidad.
íntimamente relacionada desde origen. Claro, porque finalmente uno va a hacer gimnasia para fortalecer los músculos que tiene que fortalecer. No para sentirse mejor, de repente, ¿no? Sino para volverse más normal. Sería, bueno, Claro. tal musculatura tiene que estar acortada, tiene que tener fuerza, tal musculatura tiene que tener elasticidad, tal musculatura, y el sujeto queda siempre afuera, digamos. Lo que podría ser ese diálogo que yo decía que las chicas hacían muy bien con los parapléjicos, ese diálogo que podríamos establecer con todos nuestros alumnos y nuestros clientes en los gimnasios, que llámenlo como quieran, todo ese diálogo queda absolutamente corrido por lo que es una idea de normalidad, que vale tanto para la discapacidad, pero también para la normalidad. Eso es lo que me llama mucho la... Sí, me parece que las didácticas... Como no había hablado de discapacidad con ustedes, no habían puesto ustedes... Las didácticas se han dedicado mayormente a esto, a ver cómo logran encauzar estos cuerpos. En definitiva, su interés estuvo más ahí. Claro. Inevitablemente, nosotros casi agentes técnicos de ello, seguimos ese rumbo. Bueno, ahí también hay otra... perdón. No, que estaba pensando, ahí también hay otra idea, digamos, respecto de práctica que sostiene la educación física, porque la educación física siempre sostiene que la práctica es lo que todos los individuos hacen con su cuerpo, digamos, casi de manera, lo que cada uno hace con su cuerpo. En cambio, para las nosotros... prácticas corporales. Sí, sí. Las prácticas en general es lo que los sujetos hacen, ¿no? Claro, claro. Y además como un lugar de experiencia, esa idea de práctica, ¿no? En cambio, si nosotros lo pensamos a la idea de práctica, digamos, como formas de hacer, pensar y decir, es decir, no lo que los individuos hacen, sino como formas de hacer, pensar y decir, esas formas, si nosotros las problematizamos, las podemos modificar, las podemos cambiar, digamos, no significa que esas formas ya están establecidas, sin movilidad, rígidas, no, digo, no, o sea, todas esas formas se pueden pensar, digamos, y consecuentemente, si se piensan, las podemos hacer distintas y las podemos decir distintas, ¿no? En cambio, que me quedo pensando en la idea de la práctica, que en el sentido de lo que los individuos hacen, bueno, alguien podrá hacer algo siguiendo esta discapacidad de normalidad y alguien no podrá hacerlo, digamos. No. Claro. Me parece que es más limitante eso nos otorga una responsabilidad interesante que parece ser a veces desconocida, de meter mano en la construcción de los diseños, y que parece ser desconocida y que solamente pensemos en las gimnasias o en los gimnasios. Lo otorga el mercado. El mercado propone y solamente somos agentes explicadores de ello. Sin embargo, pensar las prácticas desde otro punto de vista, problematizándolas y como recién las describías, nos otorga una responsabilidad por delante de pensar nuevos diseños mínimos. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las prácticas que tengan que ver con personas con discapacidad, casi de manera exclusiva y terapéutica, bueno, estaría bueno construir otras prácticas. Yo quería comentar en relación a este punto de las prácticas, de pensarlas, de repensarlas, incorporar un punto que nosotros incorporamos en nuestra materia, pero que queríamos compartirlo con ustedes en esta charla, que es lo que nosotros llamamos la perspectiva de la inclusión, ¿sí? Cuando nos referimos a perspectiva de inclusión, en realidad estamos haciendo
referencia a una idea que proviene del modelo educativo, digamos que surge de un movimiento para modificación sobre todo de las escuelas, ese concepto, que tiene que ver con la idea de una escuela que acoja a todas las personas y dé respuestas a todas, ¿sí? Esto históricamente ha sido así con casi todas las personas, pero fundamentalmente con las personas con discapacidad no ha sido esta la historia, sino que la escuela lo ha resuelto a partir de un sistema paralelo o una escuela especial. En este caso, la educación física como disciplina escolar es parte de esa historia también, es decir, que sus prácticas se han configurado y se han desarrollado en el marco de una normalidad, digamos, en la cual las personas con discapacidad directamente no estaban en nuestros patios y por lo tanto las prácticas se han ido configurando sin la presencia de esa persona. La perspectiva de inclusión en la actualidad lo que nos propone justamente es repensar todas nuestras prácticas en el ámbito escolar, porque ya esa historia, digamos, de separación entre escuela común y escuela especial está dejando de ser como tal. Al menos desde la legislación. Desde la legislación, y en realidad, bueno, cuantitativamente también lo está pasando, digamos, ¿sí? Es un dato objetivo de la realidad, que las escuelas especiales tienen cada vez menos alumnos y que posiblemente en poco tiempo sea desmantelado ese sistema. Pero más allá de eso, y volviendo al punto de las prácticas, cómo pensar las prácticas históricas, ¿sí? Hablo del juego, hablo de la gimnasia y hablo del deporte, porque son las que quizá históricamente más presencia tienen en el patio, con esta perspectiva de inclusión, digamos. ¿Cómo podríamos empezar a pensar sobre esas mismas prácticas, sobre la necesidad de nuevas prácticas? Ese es un punto que nos preocupa en la materia y bueno, queríamos charlarlo también con ustedes, que es el tema de las prácticas es un punto central para la educación corporal. Yo estaba pensando en esto, ¿no? Nosotros tomamos un concepto de prácticas que en buena medida sigue bastante punto a punto algunas características de un concepto de práctica que Foucault en realidad nunca enunció, pero que puntualiza en qué es la ilustración. Uno de esos puntos, él lo denomina homogeneidad y dice que él define como homogeneidad que sus investigaciones trabajan no sobre lo que los hombres piensan de sí mismos o lo que los determinan sin saberlo, sino sobre lo que hacen y el modo que lo hacen, en que lo hacen. Ese me parece un primer punto, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Eso es un primer punto. Ahora bien, como las prácticas para Foucault y para nosotros no son lo que los hombres hacen o lo que los sujetos hacen, sino lo que hace sujetos, están siempre previas. Si uno quiere jugar, tiene que haber juegos. Si uno quiere hacer deportes, tiene que haber deportes. Si uno quiere hacer gimnasia, tiene que haber gimnasia. Está antes. Ahí él marca dos aspectos importantes. El primero, al que le llama aspectos tecnológicos o técnicos, es algo así como hay que hacer lo que hay que hacer. Nosotros defendemos mucho esa idea porque en este afán de buscar, pónganle, cómo incluir gente o de buscar otras formas nuevas, muchas veces se desnaturaliza, es una mala palabra la que estoy usando, pero la idea de gimnasia, la idea de deporte o la idea de juego. Y a nosotros nos gusta, en principio, pensar que para jugar hay que jugar, para hacer gimnasia hay que hacer gimnasia, y para hacer deporte hay que hacer deporte, porque eso es lo que la práctica está mandando. Pero a la vez, Foucault dice que hay un segundo aspecto de esas prácticas, de todas las prácticas sociales y políticas, ¿no? Obviamente, que
que él llama, ay, Agustín, ayúdame, que Estos aspectos estratégicos, los que es el grado de aspectos libertad, estratégicos, el grado de libertad. claro, que definen los grados de libertad con que los sujetos se mueven en esas prácticas. Y ahí me parece que nosotros deberíamos, por lo menos en educación corporal hacemos eso, trabajar con muchísima libertad, porque inclusive los sujetos, cuando consiguen muchos o buenos grados de libertad, pueden llegar inclusive a cambiar las reglas que cambian esas prácticas. Claro. Con lo que esas prácticas no tienen por qué ser lo que han sido. Siempre pueden ser de un nuevo modo. Siempre podemos trabajar con los sujetos y con nosotros para que sean distintos. Estaba pensando en esto. ¿Cuál sería un Ricardo, problema? Perdón, Sí. Ricardo, no, solo una cuestión de tiempo, que nos quedan unos 3 minutos, nada más eso. No. Bueno, no, entonces, Ah. no, porque iba a plantear solo una cuestión, pero iba a ser larga. Ah, bueno, bueno. Que probablemente si planteamos problemas de cambios de práctica, muchos chicos normales, entre comillas, dirían, ay no, yo por qué tengo que jugar a eso, ¿sí? Porque hay un rengo en la clase, etcétera. Bueno, pero eso también forma parte, para mí, de la tarea de un educador, ¿no? Es decir, cómo trabajar con esos conceptos que son más de índole y que justamente trabajan sobre la idea de inclusión más fuertemente, allá donde nos incluimos en serio, digamos. Además de las leyes, además de las ventajas que se consiguen, además de esto que marcaba Hugo respecto del sistema educativo, bueno, también es necesario que nos modifiquemos a nosotros mismos para no ver en cada persona diferente un diferente, Claro. sino para aceptar que todos somos diferentes y que podríamos trabajar conjuntamente aún haciendo cosas distintas. Yo digo, estabas hablando y digo, ya tengo 3 clases más, 3 charlas más armadas, te digo. Ya, a partir de los últimos 3 minutos de tirate, ya me pongo a hablar de un montón de cosas, de la diferencia, de las prácticas, esto de desnaturalizar lo terapéutico, me parece que es volver a pensar las prácticas y no perder el contenido. ¿Sí? El contenido es lo que te define, el juego es lo que tenemos que hacer, no tenemos que perderlo de vista. Por eso vos decías desnaturalizar, en realidad no tenés que perder de vista. No tenemos que perder de vista el juego, no tenemos que perder de vista los deportes, no tenemos que perder el contenido que la cultura quiere otorgar. Eso no tenemos que perder, ¿sí? Antes de ocuparnos por meterlo dentro, o al menos que encaje, pensando desde nuestra materia, ¿sí? Bueno, les agradezco. Creo que se va a cortar en cualquier momento, pero espero que sirva como contenido para ambas cátedras y los invitamos a nuevas charlas porque me parece que hemos agregado, al menos a mí, yo me voy con un par de cositas para ponerme a pensar, ¿sí? Así que les agradezco por ello, con Hugo le agradecemos en ese sentido y desde la cátedra, ¿sí? Gracias. Si pudiera tener otras charlas iguales, sería buenísimo. No, igualmente agradecidos estamos nosotros. Yo siento que con Agustín hemos aprendido un montón. Yo pensé un montón. Nos permite justamente estas nuevas charlas que vos planteás, meternos más en los terrenos prácticos, que es donde la educación corporal está tratando de trabajar ahora. Claro. Bueno, sí, muy bien, pero ¿qué pasa en los patios de las escuelas? ¿Qué pasa en las canchas de los clubes? ¿Qué pasa en los gimnasios? Con estas nuevas ideas, ¿no? Y me parece que en